Buenos días, apreciados hermanos, amigos que me escuchan y que siguen este canal. Sean bienvenidos a nuestro tema del Evangelio Eterno. Estamos predicando el Evangelio Eterno, la verdad. Y este tema, el número 10 de esta serie, vamos a hablar acerca de por qué hay pastores y maestros que enseñan doctrinas falsas. ¿Por qué si tenemos una misma escritura y hablamos de un mismo Dios y tenemos una misma fe, por qué tantas denominaciones de iglesias? ¿Por qué tantas interpretaciones? ¿Y por qué tanta falsedad en las doctrinas? Porque hablándolo legalmente, no hay una doctrina, no hay una iglesia que esté predicando la palabra de Dios como está escrita e interpretada como el Espíritu Santo la da. No existe en el mundo. ¿Por qué enseñan cosas que no son? ¿Por qué no buscan la dirección de Dios para interpretar los textos? Esto vamos a mirarlo en este día, en este estudio. Y para comenzar, vamos a buscar en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 24, vamos a leer el versículo 11. Todo esto, ¿por qué pasa? Jesús lo anunció de antemano. Él vio este tiempo y él vio cómo se levantarían muchas doctrinas falsas. Y esas doctrinas falsas se han mezclado con la verdad. Y donde hay verdad y falsedad, la palabra, el pan que dan es leudado y no es bueno para la salud espiritual. Mateo 24 y el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Cuántos hay engañados hoy en las diferentes denominaciones de iglesias? Muchos. Porque atraen con seducciones, con doctrinas de hombres arregladas al mundo, para que se amañen, para que vengan, pero de la salvación pura, del evangelio puro, de la verdad pura, lo que es, no lo predican, porque entonces no les gusta, no se hace bueno el culto, se van y no van a volver. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos han entrado con ese deseo de salvación, con ese deseo de explicar la palabra de Dios como es, de luchar porque el Espíritu Santo permanezca dándonos a entender la verdad? Pero después de un tiempo, las doctrinas falsas que practica la iglesia entran y dañan el evangelio. Y esas tradiciones que las iglesias tienen no las pueden quitar. Si alguno predica la verdad pura, ¿sabe qué? No les gusta. Y prefieren echarlo de la iglesia a permitir que se predique la verdad pura en las iglesias. ¿Por qué?
porque no es atractivo. Es que el Evangelio de Cristo, como Cristo lo dio, no es atractivo. No es de bendición, bendecidos, de grandeza, como el Evangelio que se predica hoy en día, que es pura mundanalidad. Enseñan cómo vivir en el mundo, que enseñan cómo adaptarse al mundo, cómo ser bien, cómo conseguir fama y grandeza en el mundo. Pero el Evangelio de Cristo enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay mucha diferencia. Y si no se marca la diferencia, no se está predicando el Evangelio de Cristo como es. Vamos a ver aquí otro versículo. Vamos a ver en Marcos, capítulo 13, Marcos 13. Vamos a ver el versículo 21 hasta el 23. Está narrando Marcos lo mismo que leímos en Mateo. Vamos a ver cómo lo dice Marcos. Entonces, Marcos 13, capítulos 21 al 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Entonces, ustedes dirán, pero es que eso es una profecía. Vea, ahí lo está leyendo. Está profetizado. Habrán los falsos cristos y los falsos profetas. Esos falsos profetas son los pastores que enseñan mentira, que enseñan doctrinas falsas, que tienen interpretaciones erradas de la palabra de Dios. Y por eso se levantan muchos, y muchos dicen que tienen la verdad absoluta, que tienen la verdad pura, el evangelio puro, cuando en realidad se enseñan evangelio, doctrinas de hombres, doctrinas falsas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tanto engaño? Mucho engaño hay en todas las iglesias, en todas, porque comparando la verdad como el Espíritu Santo la da, no hay una iglesia en el mundo que esté predicando fielmente el Evangelio de Cristo por la parte espiritual como Cristo lo dio y como Dios lo ha dado en toda la Biblia. ¿Por qué existe tanto esto? Entonces, si esto estaba profetizado, sí pasaría, sí se levantarían falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores. Pero lo que queremos es que tú no seas uno de ellos, porque ellos van directamente a la perdición. Y lo importante es tu salvación y la salvación de los que te siguen, de los que has atraído a tu congregación. La meta del cristianismo es que las almas sean salvas, no atraer un poco de gente ahí a que dé diezmos y ofrendas, porque la verdad, por eso es que se ha prostituido el evangelio, por eso es que el evangelio se ha mezclado con la levadura de las doctrinas falsas, por atraer a la gente y mantenerla ahí, pero no para salvación, sino para que den sus dineros.
Vamos a leer otro versículo que lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2, leemos los versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchas serán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Están oyendo esta palabra? Por eso digo, no quiero que tú seas uno de ellos, porque van directo a la condenación. Pero veremos un poquito el versículo 1, porque hay un detalle que quiero que quede claro. Dice, pero hubo también falsos profetas. Dice, hubo. No dice, hay. Hubo. O sea, en el tiempo pasado, y esto fue escrito hace 2000 años, y dice, hubo. O sea, en los antepasados, o sea, en el antiguo pacto hubieron profetas falsos, porque en el nuevo pacto no hay profetas. Claramente el Señor Jesucristo dijo en su palabra que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Eso lo dice Lucas 16:16, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí en adelante no hay profetas. La ley también fue cambiada. Esa ley que se dio en el Sinaí no es la que está vigente en el nuevo pacto, porque Cristo Jesús trajo la ley dada por el Padre y la estableció bien explicada por la parte espiritual, para que nos sirva, para que nosotros la podamos utilizar para la santificación de nuestras vidas. Hermanos, entonces dice, hubo profetas, o sea, en el pasado hubieron profetas falsos, pero ahora en el presente, como habrá entre vosotros falsos, ya no son profetas, sino maestros. ¿Cuántos maestros ve usted en sus iglesias? Maestros a montones. ¿Y qué hacen estos maestros? Estos sí son contemporáneos, estos sí son de ahora, porque Jesucristo estaba viendo ahora y entonces el Espíritu Santo puso en sus apóstoles que escribieran lo que ahora pasaría. Él sí está hablando de lo que está pasando ahora. Habrán falsos maestros, habrán falsos pastores. Entonces, lo de profetas se puede clasificar como pastores. Habrán falsos maestros que ¿qué hacen? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué son herejías destructoras? Doctrinas falsas, doctrinas de hombres, cosas inventadas de los hombres y textos de la Biblia dándoles una interpretación errada, y así hacen creer que están enseñando de la Biblia, pero están enseñando para su propio beneficio y no para la salvación de las almas.
encubiertamente enseñarán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cuántas iglesias hay que niegan al Señor Jesucristo? Dicen que no hay Jesucristo, o que Jesucristo fue un profeta normal, pero que no es Dios, cuando claramente Dios lo hizo su hijo y lo hizo igual a él, lo hizo Dios al hacerlo su hijo. Entonces todas estas son herejías, son doctrinas falsas que también se mezclan con la verdad y lo que dan es un pan leudado con levadura de doctrinas falsas. Miren, Satanás cuando engañó a Eva le dijo verdades, pero con las verdades también mentiras, porque le dijo que serían como Dios sabiendo el bien y el mal, y esa fue una verdad. Ellos al comer de ese fruto tuvieron entendimiento del bien y del mal. Antes no entendían del mal, ahora tuvieron entendimiento del mal. Una verdad. Pero al pie de esa verdad iban dos mentiras, y eso hacen hoy los pastores y maestros en las diferentes iglesias. Verdades y mentiras revueltas. Pan leudado. Ojo con el pan leudado, porque Jesucristo dijo: cuídense de la doctrina de los fariseos, que es la levadura de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué existe tanta ignorancia acerca de la verdad absoluta del Evangelio de Dios? Ahorita vamos a verlo. ¿Por qué tanta falsedad en la boca de maestros y pastores? Ahorita vamos a saber por qué. Porque vamos a ir a estudiar el por qué los profetas hablaban mentira. ¿Por qué habían profetas mentirosos? ¿Recuerdan el profeta que le salió al encuentro al otro profeta que venía de profetizar y le dijo unas mentiras, sabiendo que él estaba cumpliendo lo que había dicho Dios, pero con mentiras lo disuadió y lo hizo desobedecer, y este profeta fue comido por un león? No comido, sino matado, muerto por un león, por desobedecer, por creerle al otro profeta, pero era que el otro profeta era más viejo, llevaba más tiempo en la iglesia. Hay pastores que llevan tiempo en la iglesia, hay hermanos con tiempo en la iglesia que dicen: yo soy el que sé aquí cómo se hace, yo soy el que predico aquí, yo soy el que tengo la verdad. Pero ¿sabe qué? La verdad revuelta con muchas mentiras. Vamos al libro de Crónicas y vamos a estudiar algo interesante que quiero que noten y entiendan por qué ocurre tanto engaño. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y vamos a leer esta historia que pasó entre dos reyes. Los dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Porque como las 12 tribus de Israel se dividieron en dos, entonces habían dos reinos, habían dos reyes, y estos dos reyes tuvieron un encuentro más bien amistoso, y entonces vamos a leer qué pasó. Josafat era el rey que visita a su compañero, el rey de Israel, que se llama Acab. Recuerden que Acab fue rey de Israel
y Josafat era rey de Samaria. Bien. Josafat, rey de Judá. Entonces dice así, capítulo 18 de Segunda de Crónicas, versículo 1. Vamos a ir leyendo despacio porque esta historia es interesante. Vamos a ir entendiendo lo que está pasando acá. Tenía pues Josafat, rey de Judá, ¿no? El rey de Judá. Tenía pues Josafat, rey de Judá, riquezas y gloria en abundancia. ¿Saben por qué tenía riquezas y gloria en abundancia? Porque él hacía la voluntad de Dios. Él encontró las escrituras cuando se hizo rey, o cuando lo hicieron rey, él encontró las escrituras y se puso y las leyó y las puso en práctica y las enseñó y envió maestros a que enseñaran la ley de Dios con los libros, con las escrituras, a todo su pueblo que él comandaba, a toda su comarca, que enseñaran la ley de Dios, tal como estaban en las escrituras, sin quitarle ni ponerle. Y por eso este rey, entonces tenemos al rey Josafat, rey creyente. Vamos a tenerlo como rey creyente para que podamos entender. Y visita a su homólogo rey, el rey Acab, rey de Samaria. Va y le hace una visita. Mire lo que dice. Entonces tenía abundancia y contrajo parentesco con Acab. Ya tenían parentesco. Los hijos de ellos se habían contraído matrimonio y eran prácticamente de la familia. Así que se fue a visitarlo. Tenía grandeza el rey Josafat, pero el rey Acab poco era prosperado debido a que no seguía las ordenanzas de Dios, sino que inducido por Jezabel, su esposa, creía y adoraba ídolos. Y la esposa de Acab, Jezabel, era seguidora del dios de los Baales, del dios Baal. Entonces, seducido por su esposa, edificó templos al dios Baal y adoró al dios Baal. Y eso hace enojar a Dios. Por eso Acab no era tan bendecido como Josafat, porque Josafat, en cambio, derribó los altares de los ídolos y integró las escrituras donde se enseña del Dios viviente, del Dios de los cielos. Versículo 2. Y después de algunos años descendió a Samaria, el rey Josafat, ¿no?, para visitar a Acab. Por lo que Acab se puso contento porque lo visitaba el rey de Samaria, el rey de Judá, se puso contento y le dijo, y lo vino a visitar, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Démonos de cuenta, por eso dije vamos a leer despacio. Entonces, el rey Josafat decide visitar a su compañero rey Acab. Se va y lo visita y Acab lo recibe muy contento, mata ovejas, mata bueyes, le hace banquete, le da de comer a él y a su gente y lo hace sentir contento. Y luego que está bien llenito, entonces le hace la propuesta: me acompaña a ir a la guerra contra Ramot de Galad.
Versículo 3. Y acá, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, o sea, Josafat respondió: yo soy como tú, y tu pueblo, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. O sea, aceptó. Ya lo había agradado, ahora le hizo la propuesta y Josafat acepta. Pero Josafat era creyente. Y antes de tomar cualquier decisión, le gustaba consultar la palabra de Dios por medio de un profeta que fuera verdadero. Miren lo que dijo. Versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel. O sea, Josafat le dijo a Acab: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Le ruego que consultemos a Dios, consultemos a Jehová, a ver si sí nos conviene subir a la guerra. Vean lo que siguió diciendo. Entonces el rey Acab, el rey de Israel, reunió a 400 profetas. Tengan en cuenta cuántos profetas. 400. Y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, vienen los profetas: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Todos predicaron lo mismo. Sube, que serás prosperado. El evangelio de la prosperidad. Pero Josafat no se quedó muy tranquilo con la respuesta de los 400 profetas. Todos predicando igual y todos predicando prosperidad y todos predicando mucha bendición, como que resulta sospechoso. Y entonces el rey Josafat pregunta, pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Note que Josafat se dio cuenta que estos 400 profetas, que aunque profetizaban en nombre de Jehová, no eran profetas de Jehová, porque él sabía que Acab allí adoraban al dios Baal. Por eso pregunta, miren, noten que la pregunta es muy sincera. ¿Hay aquí algún profeta de Jehová? O eso quiere decir que los otros no eran profetas de Jehová, para que por medio de él preguntemos. Y el rey de Israel, o sea, Acab, respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco. Yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imna. Y respondió Josafat: no hable así el rey. O sea, no hable mal contra el profeta de Jehová. Le está aconsejando el rey Josafat. No hable mal. Porque lo odia. Pero acá dice: no, es que yo lo aborrezco, es que yo lo odio, por allá lo tengo viviendo lejos. Porque es que no me gusta como predica. Predica cosas que a mí no me convienen. Predica cosas que para mí son mal. Por eso lo aborrezco. Sin embargo, como el otro insistió que debían preguntar por él a Jehová acerca de la guerra, entonces lo mandó llamar. Versículo 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Ilma.
Y el rey de Israel y Josafat, o sea, mandó que trajeran a Micaías, aunque no le agradaba mucho, pero lo mandó traer ya por petición del rey Josafat. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Y qué era lo que profetizaban? Prosperidad. Sube que allí ganarás la guerra. Serás bendecido. Prosperidad. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así acornearás, con estos acornearás a los asirios hasta destruirlos por completo. ¿Notan? El hombre era creativo, este profeta era creativo, se fabricó unos cuernos de hierro y dijo, así acornearás a los asirios y ganarás la guerra. Y todos profetizaban igual. Y todos decían, serás prosperado, el evangelio de prosperidad. ¿Cuántos eran? 400. ¿Y cuántos eran de profetas de Dios, de Jehová? 1, solamente Micaías. Entonces, versículo 11. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. ¿Sí ven? Serás prosperado. Evangelio de la prosperidad. 400 a una sola voz, diciendo lo mismo, enseñando lo mismo. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, el profeta de Jehová, le habló diciendo, versículo 12, le dijo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Era lo que estaban predicando los 400. Le anunciaban al rey cosas buenas y ahora mire lo que le encarga. Yo pues le ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. O sea, te vamos a llevar allí a aquella iglesia, pero vas a predicar como predican los demás pastores, como predican los demás maestros. No vaya a predicar un evangelio de sufrimiento, el que predica el Señor Jesucristo, porque ese no le va a agradar al rey. Le ruego que hables como uno de ellos, de los 400, que hables bien. Y lo llevó. Y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Vinieron, bien. Estaba donde el rey. Los dos reyes estaban sentados en la plaza con mucha pompa. Bueno, y llegó allí Micaías. Y el rey le dijo, Micaías, acá, le dice Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me quedaré quieto? Noten lo que respondió aquí, como el enviado le había dicho que hablara conforme a los otros, pues él en sentido figurado lo hizo así, vean. Él respondió, subid y serás prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Eso era lo que todos los profetas estaban profetizando, y como el que iba a traer, fue a traerlo, le dijo que tenía que hablar como uno de ellos, pues él habló como uno de ellos. Subid y serás prosperado, pues serán entregados en vuestras manos. Pero el rey no creyó, porque él sabía que la palabra de Dios era diferente a lo que sus profetas predicaban. Así que le conjura diciendo, el rey,
Versículo 15. El rey le dijo, el rey no le creyó, que jamás había hablado como uno de sus profetas y que ahora sí lo hiciera. No, 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 eso como que ahí está raro. Entonces le dice, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces lo puso a hablar la verdad, porque el que es conjurado por Jehová debe decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Recuerdan cuando a Cristo el sumo sacerdote dijo, le conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Eso es verdad. Así también aquí. El rey le conjuró que debía decir la verdad y nada más que la verdad. Para así saber qué iría a pasar. Y entonces, ya al ser conjurado de que debía decir la verdad, Micaías dice lo siguiente, mire. Versículo 16. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. ¿Qué predijo? ¿Qué anunció? No iba a ser prosperado como le decían los 400 profetas. No iba a ser prosperado como él mismo había dicho imitando a los profetas, sino que esto quiere decir que allí moriría, porque está diciendo que los soldados, todo el pueblo de Israel, se verían esparcidos por el territorio sin pastor, o sea, sin el rey, sin el que los dirigía. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que allí lo iban a matar. Iban a matar al rey Acab. Y mire lo que dice Acab. Y el rey de Israel, o sea, Acab, se volteó hacia Josafat y le dijo, oiga, ¿sí ve lo que yo le decía? Vea, no le había dicho yo, estamos leyendo el versículo 17, no le había dicho yo que no me profetizaría bien, sino mal. Le dice al compañero, al otro rey, por eso es que no me gusta llamarlo, por eso es que lo aborrezco, por eso es que lo tengo por allá lejos, es que no me profetiza bien, sino mal. En cambio vea los 400 profetas míos, ellos sí me predican prosperidad, que seré prosperado. ¿Ah? ¿Se da cuenta por qué no lo quiero? Entonces él dijo, oí palabra de Jehová. En versículo 18 comienza a relatar lo que el Señor le mostró al profeta Micaías y se lo va a relatar a Acab. Dice así, y pónganle atención a esto, porque de aquí viene el hecho de que muchos hablen mentira sin darse en cuenta, porque a la verdad muchos lo hacen de buen modo, o sea, con buenas intenciones, pero no se dan de cuenta que están profetizando mentiras, que están enseñando mentira, que la interpretación de la palabra de Dios no es esa. Mire lo que pasa, y mire el por qué. Póngale atención a esto. Versículo 18. Entonces él dijo, Micaías, oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Hay que entender esta partecita que es importante. ¿Por qué estaban a la mano derecha y a la mano izquierda? ¿O por qué había si era el ejército del cielo? Recuerden que Jesucristo dijo una parábola. Y pondré a mi derecha, ¿quiénes? Las ovejas, los salvos, los buenos, los justos. Y pondré a mi izquierda, ¿quiénes? Los cabritos,
los impíos. Entonces, ¿quiénes están allí? Entonces, cuando Dios le muestra esta visión a Micaías, Dios le está mostrando que a su derecha están los ángeles que son obedientes a Dios. Los ángeles de Dios están a su derecha, y a su izquierda están los ángeles caídos. Los ángeles que, dejando su puesto, siguieron a Lucifer. Esos son los que están a su derecha y a su izquierda. Y vean lo que pregunta. Allí hay algo que Dios está haciendo para enseñarnos una gran lección. No porque Dios no tuviera mil formas de que Acab muriera. Lo hubiera podido hacer morir de alguna manera, sino que Dios nos enseña una gran lección en este texto. Miren lo que dice. Versículo 19. Y Jehová preguntó. Bueno, está Jehová sentado en su trono, están los ángeles a su derecha, los ángeles de Dios, están los ángeles caídos a su izquierda, y hace una pregunta. ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y unos decían de un modo y otros de otra manera. ¿Sí? Pregunta Dios. ¿Quién inducirá al rey de Israel, a Acab, que suba a la guerra, allá donde estaba convidando a Josafat que le fuera a acompañar, que suba a la guerra, y para que allí muera? ¿Quién lo inducirá a que vaya a la guerra? Y entonces unos decían de una forma y otros decían de otra forma, y como que no estaban de acuerdo, porque hablaban de parte de los ángeles de Dios y hablaban de parte de los ángeles caídos. Bien. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo. Este espíritu salió del lado izquierdo, de la mano izquierda de Dios, de los ángeles caídos. Salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré a que Acab suba a la guerra. Y Dios le pregunta, Jehová le dijo, ¿de qué modo? O sea, ¿de qué modo lo va a lograr que suba a la guerra? Y entonces este espíritu le respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Escuchan esto? ¿Escuchan por qué profetizan mentira? ¿Escuchan por qué muchos pastores hablan mentiras aún sin darse en cuenta? Muchos maestros engañan sin darse en cuenta de lo que están haciendo, de lo que están hablando. Mire lo que dijo. Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Hoy en día se puede decir en todos sus pastores que no buscan lo espiritual de Dios, que no entienden lo espiritual, porque para la persona que no es espiritual, lo espiritual le es locura, la palabra lo dice. Entonces dice que este espíritu salió a decirle a Dios que él sería mentira en la boca de todos los profetas de Acab. Y Jehová le dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. O sea, en otras palabras, Dios le dio permiso, vaya y coloque mentira en la boca de los profetas. Vaya y hazlo así. O sea, salió un espíritu a poner mentira en la boca de los predicadores. El que no busque
estar firme y buscar el Espíritu de Dios, el espíritu de engaño que salió con permiso de Dios, será el que ponga las palabras en su boca. Porque los dos espíritus están en el mundo hoy. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, por eso el Señor Jesucristo lo llamó Espíritu de verdad, pero también está el Espíritu que pone mentira en la boca del que profetiza, del que predica. Todo predicador debe tener cuidado. Por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo para aquel que quiere el llamamiento de Dios y tener parte en la obra de Dios acá en la tierra. Debe tener el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es el que le sella contra todo mal espíritu. Le sella contra el mal. Es sellado con el Espíritu Santo. Y también es arras de la promesa, o que es la salvación, o sea, el anticipo de la salvación. ¿Sí ven? Entonces, a esto se debe que haya tanto engaño y que muchos predican cosas falsas, cosas mentirosas, evangelios que no son bíblicos, pero que sí son tomados de la Biblia con interpretaciones mal hechas, con interpretaciones que no son verdad. Entonces, versículo 22 dice lo siguiente: ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. ¿Quién ha puesto el espíritu, o quién dio permiso de salir ese espíritu al mundo a engañar, a poner mentiras en la boca de los que predican? Dios mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que aferrarnos al Espíritu de Dios, a lo espiritual de Dios, para que el Espíritu Santo nos selle contra los espíritus engañadores. Entonces, versículo 23. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, y dijo: ¿por qué camino se fue mi espíritu, el espíritu de Jehová, para hablarte a ti? O sea, está hablando mentiras. ¿Cuántos en las iglesias hay una persona que busca lo espiritual y busca el Espíritu Santo, y esta persona que no ha hecho mal y que no anhela el mal, el Espíritu Santo lo utiliza y entonces comienza a decir verdades en la iglesia? Pero ¿qué dicen los otros? ¿Qué espíritu es ese? Ese espíritu no es verdadero. ¿De dónde salió? Nosotros tenemos aquí esta tradición. Nosotros predicamos aquí así, así, así. Este toque es echarlo para afuera. Y los echan de la iglesia para que no prediquen la verdad. Y ellos siguen con sus tradiciones. Engañando a las personas, engañando a un pueblo completo. Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, o sea, Acab, dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidle: el rey ha dicho así, o sea, yo mando así, porque está hablando el rey Acab.
poned a éste en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Hasta que yo vaya a la guerra y vuelva. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Entonces Micaías le dice: si en verdad vas a la guerra y vuelve en paz, entonces lo que yo dije es mentira. Entonces Jehová no ha hablado por mí. Pero si Jehová ha hablado por mí, los resultados van a ser otros. Y si no seguimos leyendo porque el tiempo se me termina, pero ustedes en casa pueden seguir leyendo y se van a dar cuenta que Acab, despreciando la amonestación de Micaías, porque le odiaba, porque Micaías mal, entonces desechó el consejo de Micaías y hizo caso a sus 400 profetas, subió a la guerra y allí lo mataron. Ahí terminó los días de Acab. Lean lo que sigue, que ahí encuentran todo. Yo lo que quiero mostrarles con esto, lo que quiero que les quede presente, es como hay un espíritu engañador que salió del cielo con permiso de Dios para poner mentira en la boca de los predicadores, y por eso hay tanta mentira, tanto evangelio falso, tanta doctrina falsa, la cual revuelven con las verdades y hacen de eso diferentes evangelios, lo cual da lugar a muchas iglesias, muchas denominaciones y muchas sectas religiosas. Se debe a este espíritu engañador que salió del cielo para engañar, para poner mentira en la boca de los predicadores. Y que tengamos mucho cuidado sobre este asunto. El que quiere servir a Dios tiene que tener y buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque sólo así es sellado contra el mal espíritu engañador. Quiero que ya para terminar, vamos a leer otra cita y con esta terminamos. Busquemos el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo y el capítulo 4. Y leemos los versículos 3 y 4. Ya vimos todo lo que ocurrió en el cielo y cómo un espíritu de engaño vino a la tierra y está hoy engañando a muchos. Muchos predicadores creen que están hablando verdad. Creen que su evangelio es evangelio de salvación. Creen que la interpretación que hacen de la Biblia es la correcta. Pero si se prepararan y recibieran el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les guiara a toda verdad, entonces se darían de cuenta y quedarían asombrados de ver la diferencia de lo que es el evangelio verdadero a lo que se está predicando hoy en día en las iglesias. Y digo las iglesias porque no hay una que esté predicando en el mundo el evangelio perfectamente de verdad como el Espíritu Santo lo da. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, dice así: porque vendrá tiempo. Estaba viendo este tiempo, a pesar de que escribió esto hace 2000 años. Porque vendrá tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Hoy. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apreciados hermanos, esto es muy diciente y esto combina muy bien con lo que leímos en Crónicas.
¿Qué están diciendo? Vendrá tiempo cuando no se enseña la sana doctrina. ¿Por qué les digo? No se encuentra en el mundo una iglesia que predique totalmente la verdad y basada todo en la Biblia, en la palabra de Dios, sino que antes colocan maestros, colocan profetas contemporáneos, colocan que apóstoles, iluminados, no sé cuántas cosas, que cada uno trae su palabra, su doctrina, su evangelio, todo acomodado a este mundo, porque dicen, es que el mundo viene cambiando, la iglesia también tiene que cambiar. La iglesia no cambia, no debe cambiar. Lo que Dios da es eterno, porque Dios es eterno, y como lo da Dios, así tiene que permanecer. La iglesia que cambia es una iglesia que se da al mundo, que así como el mundo va transformándose, así también la iglesia también lo va haciendo. Esa es una iglesia mundana, eso no es de Dios. Apreciados hermanos, teniendo comezón de oír, porque muchos buscan la salvación, muchos quieren ser salvos, muchos viendo las señales saben que el tiempo del fin ya se acerca, entonces tienen comezón de oír, ¿y qué hacen? Aprovechan esto para hacer una mercadería de las almas. Dicen, no vaya a escuchar allá en la otra iglesia, porque de pronto le convencen y se va para allá y entonces deja de aportar aquí el diezmo y la ofrenda. Por eso lo hacen. Teniendo comezón de oír, esto aprovechan y se amontonan multitud de maestros, multitud de pastores, enseñando que conforme a sus propios deseos y a sus propios inventos y a sus propias interpretaciones, pero no la doctrina verdadera de Dios. Y se apartan de la verdad. ¿Por qué causa? Porque es más bueno tener una mega iglesia con miles de personas ahí contribuyendo, que enseñar la verdad del Evangelio de Cristo, y entonces como no gusta mucho, la iglesia no se llena. Y como lo hacen es por mercadería, por el afán del billete. Entonces por eso no gusta del Evangelio de la verdad, sino que buscan engañar a las personas y tener una multitud ahí dando y dando y dando. Y las iglesias se convierten en empresas captadoras de dinero, pero la salvación no la predican, porque aunque predican cosas y algunas verdades, eso está mezclado con mentiras, y lo que se mezcla no es bueno. El pan leudado, Dios no lo acepta. Apreciados hermanos, les dejo para que estudien. Les encarezco, estudien la Biblia, oren, pidan que Dios les permita entender su palabra por la parte espiritual y que sean espirituales, para que el Espíritu de Dios les guíe a toda verdad. Y cuando tengan la verdad pura, entonces se puede ayudar a otros. Termino este tema con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Hemos estudiado parte de tu palabra
Hemos conocido que tú dio permiso para que un espíritu de engaño saliera del cielo y esté en la tierra poniendo mentira en los labios de los predicadores. Pero de aquellos predicadores que no se sujetan a su ley y a sus mandamientos como tú los diste, sino que teniendo mandamientos de hombres, mezclan las doctrinas sanas con las doctrinas falsas. Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Señor, ayúdanos para que haya un pueblo en la tierra que predique la sana doctrina, que predique la palabra de Dios, la verdad pura, el evangelio eterno, presente siempre, sin añadirle, sin quitarle, sin poner de lo humano nada, sino que todo sea dado por ti, porque de ti viene la verdad, y la verdad está en ti. Todo lo pido y lo ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.